Hace unos días una suscriptora me compartió su historia de cómo ella tuvo que andar huyendo de las maras por más de una década porque la habían amenazado de muerte. Y hoy les voy a compartir esta historia. Estas son las historias que la oposición no cuenta. Ellos solo se enfocan en hacer ver como víctimas a los criminales, pero nunca van a ver que los opositores muestren las historias de las verdaderas víctimas. Así que quiero que le pongan atención a esta historia. Es una historia real. Obviamente voy a omitir varios datos por seguridad de la suscriptora que me mandó esta historia. Y quiero mencionarles que ella misma me pidió que compartiera esta historia acá para que la gente vea cómo vivíamos antes en El Salvador, ¿ok? Dice: hola, buenas tardes. Yo quiero contar lo que viví hace 18 años en Ciudad Delgado. A mí me iban a asesinar después de ir a poner una demanda por pensión alimenticia. Salí huyendo, dejé todo abandonado, solo saqué a mi niña de 5 años, mis pastillas para la presión, $3 y 2 mudadas de ropa de mi niña y 2 mías. Y luego a rebotar y no dormir por años. El papá de mi niña no era pandillero, pero utilizaba a pandilleros para que le hicieran trabajos. Ese hombre hoy anda huyendo en Estados Unidos. Según para que nos mataran, había pagado $400. Eso valía nuestra vida. Y todo por una pensión alimenticia. Imagínense cómo era antes El Salvador. Gracias a mi Señor estamos vivas, dice, pero hasta la llegada del régimen de excepción fue que volví a dormir tranquila. Un día en septiembre del 2008, al ver que el progenitor de mi niña no me ayudaba, fui a demandarlo a la procuraduría. Él no fue a ninguna cita y se consiguió a una bicha callejera. Un día ella le pasó gritando bastarda a mi niña. Yo la insulté. Eso fue como a las 4:30 que yo la insulté. Y a las 10 de la noche me cayó una amenaza de muerte a mi celular. Me dijeron que la mujer que tenía el papá de mi niña tenía a 2 hermanos presos en Zacatrás y ellos me iban a mandar a matar. Yo no pude dormir ni un minuto. A las 2 de la mañana llegó un carro amarillo y se subieron en la caperuza del carro 2 hombres armados para tratar de subirse a mi techo. Yo los vi por la rendija del zaguán. Yo estaba llorando, luego el carro se fue y el progenitor de mi hija me llamó. Yo no contesté y entonces me mandó un mensaje que saliera, que quería verme. Yo ya sabía qué me iban a hacer y le supliqué a mi señor que me librara por mi niña. A mí me alquilaban ese garage, pero el dueño de la casa ahí guardaba su taxi y se iba a las 4 de la mañana. Entonces ellos se fueron cuando ya escucharon el movimiento de la casa de los dueños. O sea, los delincuentes que estaban tratando de entrar, al escuchar que la gente de adentro de la casa estaba despierta, se fueron. Ella vivía en un garage, ahí tenía sus cosas, ¿verdad? Los llegaron a traer en una moto y les dijo el que los fue a traer: fíjense bien dónde es, porque hoy ustedes van a venir solos. Yo agarré una bolsa, puse 2 mudadas de mi ropa, 2 de mi niña, $3 y con mis pastillas para la presión yo salí derrotada de esa colonia. El progenitor de mi niña estaba afuera todavía fumando y sin camisa. Yo iba arrastrando mi vida, temblando. Me fui a otro lugar a pedirle posada a mi madre y solo estuve un mes ahí porque un día encontramos un cuchillo sembrado en la entrada de la casa. Y claro, mi madre tenía a mis 2 hermanos hipotes y tenía mucho miedo de que les hicieran algo. Me tuve que ir para seguir rebotando. Y ese hombre, el papá de la niña, me seguía escribiendo por Messenger que ya sabía dónde estudiaba mi niña y que me la iba a quitar, aunque él no la quería. Pero solo era para hacerme daño. Yo pasé por años sin dormir, llorando porque no tenía paz. Hoy soy diabética porque cada carro que yo veía creía que me iban a hacer algo y que ya me habían encontrado. Una amenaza de muerte es morir a diario, dice. Pero el día que llegó el régimen de excepción, yo le agradecí a mi Dios. Desde ese día yo tengo paz. Y mi hija hoy tiene 23 años y vivimos solas. Ella trabaja, vivimos en paz. Nadie nunca nos volvió a molestar. Y yo trabajo también de doméstica. Vengo cansada, pero tengo paz y seguridad gracias a mi Señor y gracias a mi presidente. Cuente mi caso, se lo agradezco. El pueblo honrado y sufrido
No queremos regresar a ese pasado de muerte. Y mi apoyo a mi presidente. Ese hombre, el papá de la niña, se fue a Indianápolis huyendo del régimen. Después me di cuenta que a los hombres que nos iban a matar les había ofrecido $400 para que nos mataran. Eso lo supe por una prima mía, que el esposo de ella era amigo del progenitor de mi hija. Antes, en El Salvador, mandar a matar a alguien era algo tan normal. Así la cosa, amigos. Estas son las historias que la oposición no cuenta. Allá andan ellos, ¿verdad? Haciendo ver a las nanas de los mareros como las víctimas, haciendo ver a las mujeres de los mareros como las víctimas. Pero las historias de las verdaderas víctimas no las cuentan. Imagínense desde el 2008 hasta que llegó el régimen de excepción, cuántos años pasaron. Y esta madre, todos esos años pasó con miedo, escondiéndose, huyendo, como si hubiera sido ella la que había hecho algo malo. Hace poco les hice un video de las Margaritas para que vieran cómo vivía la gente ahí, encerrados, toda la casa enrejada, incluso en el techo. Normalmente en las casas aquí en El Salvador se hace un enrejado en el patio, pero ahí en las Margaritas hay casas que todo el techo, todo está enrejado, parecen cárceles. Así vivía la gente antes en nuestro país, sin haber hecho nada malo, sin ser delincuentes. Les tocaba andar huyendo, escondiéndose, les tocaba vivir encerrados, en jaulas prácticamente. Los niños no podían ni siquiera salir a jugar tranquilos a las calles. Los papás tenían miedo de que sus hijos salieran al pasaje. Mi esposa creció en un pasaje en las Margaritas y los papás les daba miedo que ella saliera a jugar con sus hermanos al pasaje, ahí enfrente de su casa, o sea, en un pasaje, por cómo era toda la situación antes en El Salvador. Pero eso no lo cuentan los opositores. Así que quería compartir con ustedes esta historia que me mandó esta suscriptora, amigos. Y si usted está viendo este video y no es de El Salvador, espero que con esto entienda un poco de lo que vivíamos acá y por qué muchos salvadoreños apoyamos hoy al presidente Nayib Bukele. Sí, hay algunos salvadoreños que no están conformes con el trabajo del presidente, pero la gran mayoría de esos salvadoreños que no están contentos con el trabajo del presidente o son familiares de delincuentes o son personas que trataron de agarrar algún hueso en la política salvadoreña y no pudieron. Esos son los opositores que tenemos hoy en El Salvador. Familiares de delincuentes y políticos fracasados que no lograron agarrar un hueso. Así que ahí les dejo, compartan esta historia, amigos, y a la suscriptora que compartió esto, muchísimas gracias por su confianza. Me tomó un poquito de tiempo hacerles este video porque pues a veces no me queda mucho chance, ¿verdad? Pero ahí les dejo, dejen su like y suscríbanse para que no se pierdan los videos que les subo en este canal. Nos vemos, hasta luego. Perfect.